Vamos a hablar juntamente con Mirel Martínez, ¿sí? Una de las pocas personas con quien repetimos entrevista porque nos interesa, insisto, su perspectiva. En Énfasis Sutil es siempre entrevistamos una sola vez a las personas y muy pocas a las que creemos que valen la pena, más allá de los columnistas. Mirel es una de ellas, sí, porque vamos a analizar México y uno de los procesos políticos más interesantes de la región. Ella, como integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Morelos, politóloga y además de ser una de las referentes jóvenes de ese espacio político en México, nos va a ayudar justamente a entender qué lugar ocupa México dentro de la escena internacional, pero al mismo tiempo enfrentar debates sobre seguridad, violencia, desapariciones y el futuro político de la propia América Latina, con quien hace un ratito nomás desde el lado venezolano repasamos con Simón Porra. ¿Sí? Vamos a entender, o intentar por lo menos entender, qué país está mostrando México al mundo y cómo se está reconfigurando el mapa político de la región, pero antes vamos a presentarla. ¿Cómo estás, Mirela? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Hola Ezequiel, buenas tardes, con el gusto de saludarte. Siempre es un gusto saludarte y sobre todo, gracias por esa linda presentación. Ah, vos, más que merecida, Mirel. El agradecimiento es total, pero lo nuestro es hacer periodismo y voy directo a esto. Digo, eh, me quedó algo en el tintero en las últimas entrevistas que hicimos con distintos representantes de tu país y la sensación justamente de querer entender qué es lo que pasa con la seguridad y desapariciones. Digo, la violencia y las desapariciones siguen ocupando un lugar central dentro de la agenda mexicana. ¿Cómo ves también la perspectiva de Claudia Sheinbaum de cara a lo que viene con ese tema, pensando en si usa o no el Mundial como excusa para tapar algunas cosas? Mira, desafortunadamente en México efectivamente la violencia y por supuesto lo que deriva de ella, en este caso las desapariciones, son yo creo que el tema más sensible y más duro por el que estamos atravesando hoy. Cada día en nuestro país desaparecen alrededor de 40 personas, lo que significa que alrededor de 15,000 familias pierden o están buscando a un integrante de su familia y eso me parece no solamente lamentable, sino algo que tiene que estar en el foco internacional porque a final de cuentas lo que estamos viviendo como país es alarmante y estamos frente a un régimen que no ha sabido gestionar esta situación y que minimiza muchas veces los temas más sensibles para la gente y el de la violencia, por supuesto, el más importante. Hoy Claudia Sheinbaum ha decidido cerrarle las puertas del Palacio Nacional a las madres buscadoras y abrirle la puerta a realidades que, por supuesto, no abonan en nada al clima de violencia que tenemos. Hoy los cárteles de la droga pues están controlando mucho del territorio nacional y a final de cuentas pues quien tendría que llevar la estrategia de seguridad a buen término para que las y los mexicanos pudiéramos vivir tranquilos, por supuesto que es el gobierno actual y no lo ha hecho y a final de cuentas este régimen está ya en un segundo sexenio. El primero fue con Andrés Manuel López Obrador, Sí. hoy con Claudia Sheinbaum, y la verdad es que la estrategia no ha funcionado. Me parece que Omar García Harfuch, por ejemplo, que es el responsable de la seguridad a nivel nacional, pues se ha enfocado más en temas que tienen que ver con actividades de corrupción y política que tienden más al tema electoral incluso que a buscar a las personas que hoy no están regresando a su hogar. Entonces, ese es el panorama que vivimos en México, un régimen que no ha sabido sensibilizarse, no ha sabido escuchar la problemática de la ciudadanía y a miles, cientos de miles de familias que hoy lastimosamente buscan a los más de 122,000 personas desaparecidas hasta este momento registradas en el país. Y hablaste esto de régimen de familias de desaparecidos, este presente que está viviendo México en general, y me surgen un par de preguntas que quiero resumirlas para tampoco robarte mucho tiempo, porque justamente el tiempo es tirano y odioso dentro de la radio. Digo, ¿crees que, insisto, el Mundial pueda llegar a tapar esto para la sociedad mexicana? ¿Cómo se ve todo esto que está pasando, este panorama que vos describiste para el común denominador de la sociedad, más allá de tu perspectiva de trabajar en la política? Digo, la gente le da bolilla al fútbol, a estos resultados que por ahora son beneficiosos o los mira de reojo pensando justamente en una sociedad que está cansada, que está hastiada de la clase política que hoy maneja y que también, digo, hago el paralelismo con Argentina, que también está pasando algo similar. Claro, pues mira, a mí me parece que la gente, en cuanto a la ciudadanía se refiere, tiene hoy una sensibilidad mucho, mucho mayor cada vez. Me parece
que el régimen no está respondiendo a esa sensibilidad que tiene la gente. El tema del mundial, por ejemplo, tú sabes que iniciamos el mundial, la inauguración tuvo algunos tropiezos, vamos a decirlo así, que desafortunadamente tienen que ver con esta convulsión social que vive nuestro país. Empezamos esta justa deportiva con manifestaciones, con personas pidiendo justicia y que utilizan, me parece que de manera adecuada, porque lo más importante es que se les resuelva, utilizan de manera adecuada el foco que genera una justa deportiva mundial como esta, pues para que los medios internacionales también puedan dar a conocer esta parte de México, que a nosotros nos gustaría, por supuesto, que México se conociera como un país perfecto y maravilloso, pero no es así. Y también tenemos que poner en el ojo del huracán lo más importante, porque por supuesto que el fútbol une pueblos, que México es un país futbolero y por supuesto nuestro arraigo con este deporte hace que lo amemos y que tengamos una pasión como la tienen ustedes como nuestros hermanos argentinos, Sí. pero la realidad es que lo más importante es resolver los temas de fondo para la gente y me parece que no hay nada más sensible, por un lado, que regresar a personas a su hogar o por lo menos brindarle justicia a las personas que hoy puedan ya no estar. Y sobre todo hay algo, no hay nada más insensible pues que no escuchar esto por escuchar otras cosas que, insisto, son trivialidades. Me parece que el régimen aquí está en una línea muy delgada entre cómo maneja la situación con quienes hoy están exigiendo estos reclamos justos, ¿no? Socialmente justos, y tiene que ser muy, muy, muy cautelosa la presidenta de la relación que genera a partir de hoy, porque me parece que el foco internacional sí está poniendo el ojo en estos temas y eso pues también implica que el régimen tenga que responder. Y hablaste esto de poner del ojo, de no representar tan bien, pero esto de unir pueblos, estos antónimos que se unen dentro de un mismo concepto. También nombraste temas de fondos, arraigo, nombré en la presentación yo tu rol activo dentro de la juventud, esta participación ciudadana que se necesita dentro de la política mexicana, y lo anexo justamente a la próxima pregunta. Digo, ¿crees que la política está logrando representar esas preocupaciones? Y la otra que se me desprende es si las nuevas generaciones siguen creyendo en los partidos políticos o es algo que, como en el resto de países de América Latina, están tendiendo a generarse despreocupaciones y descreimiento. Mira, yo creo que es clarísimo no solo para México, sino para la región, que evidentemente hay una crisis democrática, ¿no? Y esa crisis democrática, por supuesto, que también permea en los partidos políticos y en la credibilidad que la gente en general tenga sobre estas instituciones. Y entonces es cuando viene como el pensamiento crítico de las juventudes, ¿no? O de las nuevas generaciones que responden a una dinámica política distinta. Si tú me lo preguntas desde una visión ciudadana, yo te podría decir que justamente esta crisis democrática que vivimos y que tiene toda la relación con la falta de credibilidad en los partidos políticos, en la política tradicional, pues te diría que las juventudes están participando de manera activa para lograr eh, integrar una nueva visión política. Y si me lo preguntas del lado partidista, desde mi filiación política, te diría que se está logrando, por lo menos en cuanto a Movimiento Ciudadano hace, poder comunicarnos, tender este puente de comunicación con las nuevas generaciones para entender sus preocupaciones, para entender la visión política que tienen, ¿no? Este formato político que proponen, y creo que ha sido incluso el éxito de Movimiento Ciudadano en los últimos años. Yo platicaba contigo la vez pasada de cómo hoy tuvimos por primera vez en 2024 al primer candidato a la República de Movimiento Ciudadano en solitario, un hombre que además joven, ¿no? Menor de 40 años, que tiene, pues Jorge Álvarez Maínez, por supuesto, que tiene toda Sí. esta visión, ¿no? De tender este puente generacional para poder lograr que las juventudes se integren a la política y que puedan proponer desde una perspectiva innovadora, ¿no? Que nos ayuden a refundar
recobrar el sentido de la política en México y por supuesto que nos ayuden a salir de esta crisis democrática que tenemos, porque gran parte también de los problemas sociales que tenemos es la falta de credibilidad de las instituciones que viene de esta crisis democrática. Y hablaste esto, ¿no? De la crisis democrática, esta falta de credibilidad. Digo, ¿crees que América Latina está cambiando de ideología o simplemente está cambiando la forma en que castiga a quienes gobiernan? Mira, yo sí creo que lo que está sucediendo en América Latina respecto del avance de ideologías políticas, pues adversas sobre todo a los derechos humanos, ¿no? Al avance progresista de los derechos de las personas, tiene todo que ver con un voto más de castigo, ¿no? Que ideológico, me parece, y hay que ser muy claros y autocríticos para quienes militamos desde el progresismo o desde la izquierda, que los recovecos que han dejado regímenes como vamos a poner el ejemplo en Colombia, que recién la derecha volvió a ganar el poder, ¿no? Pues tiene que ver obviamente con los excesos y la falta de límites que algunas izquierdas tienen en el discurso. ¿No? No es lo mismo gobernar desde lo discursivo que gobernar desde los hechos, ¿no? Y muchas veces me parece que es lo que ha sucedido con los gobiernos de izquierda en América Latina, que a final de cuentas lo que estamos haciendo pues es reconfigurar, ¿no? La elección que tiene que ver más con un tema discursivo y lo vemos claramente con lo que pasa con el discurso de Donald Trump, que Sí. también permea, ¿no? En la ideología de la región y por supuesto pone en la palestra temas que a final de cuentas para la gente son sensibles y que los aborda desde una perspectiva que pareciera que la derecha puede domar de mejor manera, pero al final de cuentas es discurso. Me parece que ha habido una falta de buenas consecuencias dentro de los regímenes de izquierda y este es el castigo que se está imponiendo en la región. Esperemos evidentemente que conforme avance la democracia y conforme también podamos ir pues curando esta crisis democrática, podamos instaurar gobiernos progresistas que permitan que los países verdaderamente avancen. Bien, clarísimo, Mirel. Teníamos ganas, como dije al principio, de volver a hablar con vos para entender un poco la política dentro de México, sobre todo con tu rol activo dentro del Movimiento Ciudadano, esta cuestión de las juventudes, y lo hicimos a las claras, así que el agradecimiento es total. Y nada, desearte lo mejor de cara a lo que viene, pensando justamente en esta ola que se está generando desde las juventudes en México para tratar de laburar con otras alternativas opositoras ante Claudia Sheinbaum, ¿sí? Pues sí, muchas gracias a ustedes siempre por el espacio. La verdad es que creo que se quedan siempre en la agenda muchos temas por tratar. La política de la región latinoamericana es pues de una variación extraordinaria, ¿no? Y hay que analizarla desde esas perspectivas, pero yo creo que lo más importante, lo fundamental es que espacios como el tuyo, medios como el tuyo, abonen a la crítica y sobre todo pues al aprendizaje de lo que sucede más allá de las fronteras. Te agradezco mucho como siempre y pues están en México las puertas abiertas para que podamos seguir aprendiendo un poco de política regional juntos. Bien, muchísimas gracias, Mirel. Gracias por este tiempo, por el halago también que lo hago extensivo hacia la participación de Movimiento Ciudadano. Así que nada, espero que cuando volvamos a hablar, quizás dentro de un año un poco más, las cosas estén un poco más acomodadas. Muy bien, Bien, así será. dale. Saludos hasta Argentina. Abrazo grande y buena jornada. Así pasó la palabra de Mirel Martínez, integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano de Morelos, politóloga y una de las referentes jóvenes de ese espacio político en México. Hablamos justamente del rol de Claudia Sheinbaum dentro de la región, de qué es lo que se espera postmundial, porque siguen habiendo desapariciones, sigue habiendo un estado narco y probablemente lo siga habiendo porque no hay medidas al respecto.